Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, nuevamente nos encontramos aquí en Nuevo Tiempo, Señal de Esperanza. Estamos justo para empezar su programa Creed en sus profetas, el programa que dedica un momento para la reflexión, para el estudio, para la búsqueda de respuestas, basado en las Sagradas Escrituras y también complementado, ampliado y profundizado por el espíritu de profecía. Es el espíritu que imbuyó, que inspiró a los profetas de la Biblia y que también actuó de manera poderosa, dando ideas, imbuyendo de pensamientos que se originan en la mente de Dios para transmitirlos a su pueblo de este tiempo. Hablamos de la jovencita que luego fue señora, Elena G. de White. Y tenemos justamente para esta tarea como nuestro compañero que nos trae el consejo preciso del espíritu de profecía, el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber. Gracias, amigos. Gracias, hermanos. Gracias a Dios que nos convoca, que crea en nosotros la disposición de encontrarnos para meditar, para reflexionar y para seguir profundizando en el mensaje de la Escritura, en este espacio que complementa el espacio revelados por su palabra. Aquí, creed en sus profetas. Hoy, Job capítulo 23. Job defiende su causa delante de Dios. Job está defendiendo su causa delante de Dios. ¿Por qué? Porque él siente que los amigos no lo escuchan. En realidad ellos vienen a hablar, no a escuchar, ¿no? Él tiene mucho para decir, mucho para explicar, pero los amigos no le dan chance, ¿no? O sea, vinieron con una agenda preparada y quieren presentar su agenda. Entonces, en medio de esta... De paso, cuando alguien tiene una dificultad, lo que nosotros más tenemos que hacer es escuchar. Claro, ¿no? Pero aquí Job siente que no está siendo escuchado, ¿no? Entonces él dice, ¿quién me diera que yo pudiera llegar hasta el lugar, hasta la morada de Dios, hasta el trono de Dios? Yo estoy seguro que Él sí me atendería, ¿no? Muy interesante, ¿no? Linda declaración, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cómo nos amplía? ¿Será que confirma este razonamiento de Job la inspiración o no? En el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 161, leemos lo siguiente.
Dios escucha el clamor de los humildes y contritos. Aquellos que frecuentan el trono de la gracia, pidiendo sincera y fervientemente sabiduría y poder de lo alto, seguramente se convertirán en siervos activos y útiles del Señor. Posiblemente no posean grandes talentos, pero con humildad de corazón y una firme confianza en Jesús, podrán hacer una buena obra trayendo almas a Cristo. Alcanzarán a los hombres por medio de Dios. Entonces, Él escucha el clamor. A Dios le encanta cuando nos acercamos a Él reconociendo cuánto lo necesitamos. Y Él se deleita en escuchar, en atender la súplica de sus hijos y resolver. Ni siempre resuelve como nosotros creemos que debería ser resuelto, ni en la forma ni en el tiempo, pero Dios siempre escucha la súplica de sus hijos. Elena White está utilizando una frase del autor de Hebreos cuando ella menciona aquellos que frecuentan el trono de la gracia, ¿no? En la cita que acaba de mencionarnos. ¿Se puede frecuentar el trono de la gracia? Bueno, Pablo dice, ¿no?, al escribir a los Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y entonces encontraremos el oportuno socorro. Bueno, esa es una expresión que habla de la intimidad con Dios, ¿no es cierto? Claro. No es una expresión que tenga que ver con el trono físico de Dios, pero sí con estar en su presencia. Y estando en la presencia de Dios, estamos en el trono de Dios. ¿Y por qué de la gracia? Porque no tenemos entrada por méritos, tenemos entrada por los méritos de Jesús. O sea, yo no tengo credencial para entrar. Mi credencial son los méritos de Jesús. Por eso es un trono de gracia. Qué bueno. Pasando un poquito más en la argumentación de Job, en realidad Job afirma la soberanía de Dios, porque él está diciendo, ustedes no me atienden, pero Dios me atiende. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Ahora, recurrir a la soberanía de Dios es importante para nosotros, aceptarla. ¿Realmente Él es soberano o no? ¿O es como un Papá Noel que dice sí a todo? ¿Cómo es Dios? ¿Qué dice la inspiración? O sea, lo que algunos quisieran es que Dios sea un Papá Noel, que me dé lo que yo le pido, cuánto le pido y de acuerdo a lo que yo le pido. Claro. Ahora, las provisiones del cielo son mucho más que un supermercado y obviamente más trascendentes y más relevantes. Pero el pedido tiene que incluir a Dios. No es dame tal cosa. Claro. Yo digo, Señor, dame tal cosa. Ahora, eso es lo mejor, dame lo mejor. Por eso Jesús cuando enseñó a orar dijo que se haga la voluntad del Padre. Uno puede pedir, claro, pero tiene que decir que se haga la voluntad de Dios. Porque tal vez, muchas veces, siempre, la voluntad de Dios es mejor que nuestra propia voluntad. Y lo que yo veo como solución puede no ser una solución. La declaración de Elena de White dice así: de manera que el hombre en la actualidad también debe aprender que Dios es supremo. Cuando los hombres tienen éxito en la causa del Señor, es porque Dios les ha dado ese éxito y no para su gloria personal, sino para la gloria de Dios. Quien trate de robar un rayo de luz de la gloria del Señor, verá que tendrá que ser castigado por su presunción. Es decir, Dios es supremo, nosotros le pedimos, Dios actúa, y cuando Dios actúa, nuestra actuación es el resultado de la actuación de Dios. Claro. Entonces voy a dar todo el crédito a Dios. Cuando yo me apropio parte del crédito, estoy cayendo en la presunción. O sea, yo estoy presumiendo que ha sido por mi actividad o por mi sabiduría o por mi facultad. Y no ha sido por mí, sino que ha sido por la soberanía, por la presencia, por la voluntad y por el poder de Dios actuando en nosotros. La cita menciona de manera que el hombre en la actualidad, ojo, en la actualidad, interesante, en la actualidad el hombre hace lo contrario.
debe aprender que Dios es supremo, ¿no? El hombre ha colocado al ser humano como centro de todo, ¿no es cierto? Es el humanismo, ¿no? En su más elevada expresión, ¿no? A partir de la Revolución Francesa, ¿no? Y ahora esto que vivimos es justamente eso, ¿no? Primero mi opinión, primero... Las demás pueden ser relativas, las verdades de Dios son relativas, y entonces eso... sí, hemos distorsionado. Nosotros está distorsionado. transformamos en absoluto mi parecer y en relativo el parecer trascendente del Supremo y del Soberano del universo. Y qué triste, ¿no? Y qué irónico a la vez que la gente piense que puede ser mayor su opinión que la del propio Dios. Sí, bueno, ese es el pecado más grande que podemos cometer, ¿no? Porque nosotros estaríamos ocupando, pretendiendo, simulando ocupar el lugar de Dios. Y eso es lo que quiso hacer Lucifer de entrada cuando se originó el pecado, y eso es cada vez, y eso mismo ocurre cada vez que alguien pretende ocupar el lugar de Dios. Entonces nos engañamos a nosotros mismos, no nos sirve a nosotros, no les sirve a los demás, no tiene ningún sentido hacerlo así. Así es, amigos. Tenemos que tener cuidado de no anteponer nuestra opinión personal a un escrito está. Vamos a tener un consejo importante y ya volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Tenemos el momento preciso para poder ofrecerles una nueva invitación. Solo recordar, animar e invitar para que de verdad, de manera permanente, aceptemos, permitamos la actuación suprema y soberana de Dios en nuestra vida. Querramos o no querramos, Él es soberano. La diferencia reside en que yo lo acepto y lo reconozca en mi vida. Ahora vamos a orar. Señor, queremos de corazón reconocer, aceptar y pedirte que soberanamente actúes en nuestra vida, que nos dirijas, que seas nuestro Señor, que nos conduzcas y que nos lleves a hacer tu voluntad. Bendícenos a todos, agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y agradecidos también nos despedimos solamente por unas horas para retornar el día de mañana, Dios mediante, por medio de Nuevo Tiempo, señal de esperanza.